Buenas tardes, entonces en el día de hoy vamos a empezar la clase con los estudiantes de 1010. Esta es la clase de química. Entonces vamos a desarrollar el tema que se llama enlaces químicos. Entonces les estoy compartiendo la pantalla. Entonces aquí tenemos la primera presentación donde nos presentan el concepto de enlace químico. Entonces Juan Sebastián, por favor, me lee la pantalla. Sí, señor. ¿Sí me escucha Juan Sebastián, no? O Wendy Juliet. Yo, profe. Me lee la pantalla. Sí. Fuerza entre los átomos que los mantiene unidos en las moléculas. Cuando dos átomos o más átomos se acercan lo suficiente, puede producirse una fuerza de atracción entre los electrones de los átomos individuales y el núcleo atómico de otro u otros átomos. Si esta fuerza es lo suficientemente grande para mantener unidos los átomos, se dice que se ha formado un enlace químico. Bien, entonces, un enlace químico es una fuerza de atracción entre los átomos para formar moléculas. Los enlaces pueden ser iónicos cuando se une un elemento del grupo 1 y 2 con un elemento del grupo 6 o 7. Y puede ser un enlace covalente cuando se unen elementos no metálicos. También podemos tener enlaces metálicos, por ejemplo, en el cloruro de sodio o en otras sustancias. Bien, entonces vamos ahora a mirar la clasificación de los enlaces químicos. Paula Andrea, ¿puede leer? Paula Andrea Duarte. Viviana. Alguien que tenga micrófono que me lea, por favor. ¿Quién quiere leer la presentación? Yo, profe. Por favor, lea. Bueno, dice clasificación de los enlaces químicos. Enlace iónico. Es un tipo de enlace formado a partir de la atracción electrostática entre iones de carga opuesta en un compuesto químico. Este tipo de enlace se forma cuando los electrones de valencia que se encuentran ubicados en una posición más externa de un átomo se transfieren permanentemente a otro átomo. El átomo que pierde los electrones se convierten en un ion de carga positiva o catión, mientras que el que los obtiene se convierte en un ion de carga negativa o anión. Bien, en la parte derecha, entonces les estoy presentando el sodio con un puntico. Ese puntico se llama un electrón de valencia, un electrón del último nivel. Y al frente tenemos el cloro. Si ustedes observan el cloro, que es un elemento que pertenece al grupo 7, tiene 7 electrones de valencia, están representados por los 7 puntos. La parte superior nos presenta la configuración del sodio, 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1. Entonces ahí me están indicando que él tiene una valencia. El sodio 6, observamos que pierde el último electrón de valencia. O sea, la parte superior tenemos el cloro, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p5. Entonces, 3s y 3p, los electrones que están ahí se llaman electrones de valencia, o sea, 7 electrones de valencia. En el enlace, el cloro gana un electrón. Entonces la configuración nos queda 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p6. Ha ganado un electrón. Entonces de esa manera es que se forma un enlace iónico. Entonces, el concepto de enlace iónico lo podemos definir como que cuando un elemento con mayor electronegatividad cede parcialmente los electrones a otro elemento con mayor electronegatividad. Bien, entonces, ahora miremos el enlace covalente. Por favor, alguien que lo lea, es tan amable. Alguien que lea esta presentación.
¿Quién puede leer? Bueno, regresamos. Regresamos a la presentación. ¿Quién lee la presentación, por favor? Sarmiento. Valentina. Alguien que tenga micrófono. Enlace covalente. Los enlaces covalentes son las fuerzas que mantienen unidos entre sí los átomos no metálicos. Los elementos poseen electrones de valencia y tienen tendencia a ganar electrones más que a cederlos. Para adquirir la estabilidad de la estructura electrónica de gas noble, en este caso el enlace se forma al compartir un par de electrones entre dos átomos, un procedente de cada átomo. El par de electrones compartido es común a los átomos y los mantiene unidos. Se forman así habitualmente moléculas, pequeños grupos de átomos unidos entre sí por enlaces covalentes. Muy bien. Entonces, la palabra clave del enlace covalente es compartir par de electrones. Entonces, el enlace iónico, un elemento cede parcialmente los electrones a otros. Y en el enlace covalente, los elementos comparten pares de electrones. Ustedes observan la figura del lado derecho, NaCl. El sodio cede el electrón al cloro. BF2. El berilio cede un electrón al flúor. Pero en el centro ustedes encuentran H2O, HOH. Entonces, el hidrógeno y el oxígeno están compartiendo pares de electrones. Acá hay un par de electrones y aquí hay otro par de electrones, entonces eso se llama enlace covalente. Tenemos el enlace covalente, puede ser simple, puede ser doble o puede ser triple. Entonces, es el concepto de enlace covalente. Les estoy presentando la pantalla sobre símbolos de Lewis. Observamos la pantalla, por favor la miran. Tenemos los elementos del grupo 1A, 2A. ¿Qué me está mostrando los elementos del grupo 1A? A ver, ¿quién me puede afirmar algo que observan de especial? Los elementos del grupo 1A. Que solamente tienen un puntico. Exacto, bueno, tienen un puntico. Ese puntico está representando un electrón en el último nivel de energía. Nosotros los vamos a llamar electrones de valencia. Los elementos del grupo 2A. ¿Qué tienen los elementos del grupo 2A? Entonces ustedes pueden afirmar que tiene 2 electrones de valencia o que tienen 2 electrones en el último nivel de energía. Eso es lo que me está mostrando la gráfica. En el grupo 3A, ¿quién me puede decir qué observa en el grupo 3A? Grupo 3A, ¿qué observa? Que tienen 3. ¿3 qué? ¿Tiene 3 qué? Quiero que me digan que... ¿De valencia? Exacto, tiene 3 electrones de valencia. ¿Listo? El grupo 4A. El grupo 4 electrones de 4A. valencia. Bueno, y ahorita miremos el grupo 7A. ¿Qué característica tiene el grupo 7A? Entonces, observamos que tiene 7 electrones de valencia y el 8, después del helio, tienen 8 electrones de valencia. Entonces, esto tenemos los electrones de valencia los símbolos de Lewis son el símbolo del elemento y los electrones del último nivel que lo representamos con punticos. Esto es lo que me está indicando esta gráfica. Bien. Tenemos concepto. Dice, los símbolos de Lewis son una forma útil de mostrar los electrones de valencia de los átomos y comprender la formación de los enlaces. Consiste en el símbolo de elemento más un punto por cada electrón de valencia. Entonces, la gráfica que les estoy presentando me muestra los elementos cuando están solitos o cuando forman una molécula. Na tiene un electrón de valencia. Cloro
tiene 7 electrones de valencia. Pero cuando se junta el NaCl, entonces nosotros ya vamos a pensar diferente y vamos a decir que el sodio cede parcialmente el electrón al cloro. Y yo podría afirmar que el sodio tiene 2 electrones y el cloro tiene 8 electrones. Esa es la manera como analizamos la gráfica. Luego la gráfica de cloruro de bario. Se ubican en la gráfica de cloruro de bario. Entonces observamos el bario con 2 electrones de valencia y el cloro con 7 electrones de valencia. Entonces, la molécula, el bario se ubica en el centro con sus 2 electrones. Y a los lados ubicamos el cloro con los 7 electrones. Pero cuando nosotros vamos a contar los electrones, vamos a decir que el cloro tiene 8 electrones, el bario que está en el centro tiene 4 electrones y el cloro de la derecha tiene 8 electrones. Entonces lo que nos está indicando es que está compartiendo los electrones. Igual ocurre en el agua, cuando el hidrógeno se combina con el oxígeno, un átomo de oxígeno, 2 átomos de hidrógeno. Entonces la idea que lo más importante que ustedes deben comprender en esta gráfica es que el hidrógeno y el oxígeno están compartiendo un par de electrones. Entonces el hidrógeno ahora tiene 2 electrones y el oxígeno tiene 8 electrones. Bien. Ahí en esta gráfica pues podríamos hablar también que se está cumpliendo la ley del octeto, que es otro concepto que nos sirve para entender la formación de los enlaces. La ley del octeto afirma que bueno, vamos a mirar la ley del octeto. ¿Quién me lee la regla del octeto, por favor? Alguien que tenga micrófono. A ver. Regla del octeto. Dice, la regla del octeto establece que los átomos de los elementos se enlazan unos a otros en el intento de completar su capa de valencia estable. Para alcanzar tal estabilidad, adquieren pares de electrones en el último nivel de energía o también para tener la configuración del gas noble más cercano a la tabla periódica. Por la regla del octeto, cada elemento puede ganar, perder o compartir electrones cuando forman enlaces químicos. De esa forma, los átomos adquieren 8 electrones en la capa de valencia. Bien, esta regla es muy útil para entender la formación de enlaces. Entonces dice, los elementos ganan o pierden electrones para completar 8 electrones en el último nivel o parecerse a un gas noble. ¿Cuáles son los gases nobles? Helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Entonces, eso nos sirve para completar la regla. Bien, ahora aquí tenemos una información útil para escribir los símbolos de Lewis, moléculas con los símbolos de Lewis. Por favor, alguien que me las lea una a una, por favor. ¿Quién? ¿Alguien que tenga micrófono? ¿Quién se arriesga a leer? A ver, Mariana, Nicole, ¿tiene micrófono? Mariana. Sí, señor. Por favor, me lee la pantalla. Reglas para escribir los símbolos de Lewis. Primero, identificar y sumar los electrones de valencia en cada átomo. Observe la tabla periódica. Segundo, escriba los símbolos de los átomos para indicar cuáles átomos están unidos entre sí y conecte los pares de electrones formando un enlace sencillo. Tercero, complete los octetos de los átomos unidos al átomo central e indique pares de electrones en los elementos adyacentes. Cuarto, indique los pares de electrones libres conservando la ley del octeto. El átomo central puede dar lugar a tener más de 8 electrones y no cumplir el octeto. Quinto, para completar el octeto en algunos casos se forman enlaces dobles o triples para cumplir el octeto del átomo central. Muchas gracias. Esta regla la vamos a tener en cuenta cuando vamos a escribir fórmulas de Lewis de moléculas. Entonces les estoy presentando una tabla donde en la parte de la columna derecha me aparecen las fórmulas de Lewis. Entonces vamos a mirar la primera, HF, fluoruro de hidrógeno.
Entonces aquí aparece 1 más 7 igual a 8. Entonces, el hidrógeno tiene un electrón de valencia. El flúor tiene 7, entonces se suman. Listo. Luego me da posibilidad para formar un enlace simple y me están indicando que quedan 6 pares de electrones remanentes o pares de electrones libres. Entonces, miren, en el centro HF se forma el enlace y si contamos los pares de electrones alrededor del flúor, contamos 6 electrones que están en estado libre o electrones remanentes. Esta es la información que me está dando esta tabla. Luego venimos con N2, la molécula de nitrógeno. Entonces, a ver, para analizar esto, vamos a pensar que el nitrógeno está en el grupo 5. El nitrógeno está en el grupo 5. Tiene 5 electrones de valencia. Entonces, 5 más 5, 10. En total tenemos 10 electrones. 10 electrones. Entonces, la idea es, si ustedes observan la gráfica que está en el lado derecho, hay un enlace triple nitrógeno-nitrógeno. Y la idea es que contáramos cuántos electrones tiene cada nitrógeno. El primer nitrógeno quedaría con 8 electrones y el último nitrógeno quedaría con 8 electrones. Entonces ahí afirmaríamos que se está cumpliendo la ley del octeto y que nos quedan 4 electrones libres. Aquí me dicen que 8, pero no, son 4. 4 electrones porque los otros están formando el enlace. Bien, y así se sigue mirando los compuestos. Amoníaco, NH3. 5 electrones del nitrógeno. 3 electrones de los 3 átomos de hidrógeno, entonces me daría 8. 8. Y me presentan cómo sería la fórmula de la molécula. Entonces, el nitrógeno forma enlace sencillo con los 3 átomos de hidrógeno y al final me muestra que me queda 2 electrones libres. Por aquí sí está bien. 2 electrones libres. CH4, gas metano. Gas metano. Entonces, a ver. El carbono está en el grupo 4, tiene 4 electrones de valencia, más 4 átomos de hidrógeno me da 8. Entonces me da 8. Entonces, para formar la molécula, se forman 4 enlaces simples y me aparece 0 pares de electrones libres. Y así se van analizando las moléculas empleando las fórmulas de Lewis. Bien, para entender los enlaces, debemos también conocer el concepto de electronegatividad. Entonces, a ver, Quintero tiene micrófono, Mariana. Quintero Daza, Mariana. Sí, señor. Por favor, me lee la pantalla. Electronegatividad. Utilizamos un valor llamado electronegatividad para estimar si enlace dado en iónico, covalente no polar o covalente polar. Se define como la capacidad de un átomo en una molécula para atraer los electrones hacia sí mismo. Valores altos de electronegatividad atraen con mayor fuerza más los electrones de otro átomo. Esta propiedad se relaciona con la afinidad electrónica y la energía de ionización. Bien. La electronegatividad es un concepto que se inventó por allá en 1930, un señor que se llamaba Linus Pauling. Él se ganó un premio Nobel por sus aportes a la química. Este concepto de electronegatividad nos sirve para comprender la diferencia entre enlaces iónicos y enlaces covalentes. En la tabla periódica aparecen los valores de electronegatividad. Les estoy compartiendo la pantalla, valores de electronegatividad. Entonces vamos a mirar en el grupo 1A, hidrógeno 2,1, litio 1, sodio 0,9, potasio 0,8, rubidio 0,8, cesio 0,7 y francio 0,7. Entonces aquí me están diciendo que la electronegatividad aumenta de arriba hacia abajo en los grupos. Y luego si miramos en el grupo 7A, la electronegatividad del flúor 4, cloro 3, bromo 2,8, yodo 2,5,
y hasta 2,2. Entonces, observan los elementos oxígeno, flúor, cesio y cloro. Entonces, podemos afirmar que los elementos no metálicos tienen alto valor de electronegatividad. Y los elementos metálicos, como el rubidio, el cesio, el bario, el francio y el radio, tienen bajos valores de electronegatividad. Entonces, esta tablita es muy útil cuando estamos analizando los enlaces iónicos y covalentes. La vamos a tener en cuenta o la podemos encontrar en sus valores, los encontramos en su tabla periódica. Bien, los enlaces se clasifican en dos grupos, enlaces iónicos y enlaces covalentes. Bien, para identificar cuando un enlace iónico, se identifican los valores de electronegatividad en cada átomo, se resta. Si el resultado es mayor de 1.8, se forma un enlace iónico. Para identificarse un enlace covalente, se identifican los valores de electronegatividad en cada átomo, se resta. Y si el resultado es menor de 1.8, se forma un enlace covalente. En algunos libros este valor es de 1.7, pero ese es como el rango entre 1.7 y 1.8. En esta clase vamos a trabajar 1.8. Entonces miremos de qué estamos hablando. Les estoy presentando una diapositiva donde aparece la recta de electronegatividad. La recta tiene valores desde 0,1 hasta 1.8. Entonces nosotros vamos a suponer que el 1.8 o el 1.7 es el límite entre enlace iónico y enlace covalente. Entonces, cuando la resta de la electronegatividad de dos elementos que están formando un enlace es menor de 1.8, decimos que ese enlace es covalente. Cuando la resta de los elementos de un enlace que están formando, de dos elementos que están formando un enlace es mayor de 1.8, decimos que ese enlace es iónico. Esta recta la vamos a tener en cuenta para lo siguiente. Entonces, aquí tenemos el flúor formando un enlace con el magnesio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos ir a la tabla periódica, buscar el valor de electronegatividad, lo escribimos sobre el elemento y hacemos la resta y comparamos en la tabla. Entonces, miremos acá. Electronegatividad del flúor, 4. Ya, 4. Lo miran ahí. Electronegatividad del magnesio. El magnesio, 1.2. Bien, entonces ya tenemos el valor. Entonces decimos 4 menos 1.2 me va a dar, hacemos la resta, me va a dar 2,8. Me va a dar 2,8. Entonces usted mira que 2,8 está donde el enlace iónico. Entonces usted va a afirmar que el enlace que forma el flúor y el magnesio es un enlace iónico, porque ese valor le dio eso. Bien, aquí les estoy presentando una pantalla para comprender cuando un enlace iónico o covalente. Para hacer este ejercicio, primero escribimos la fórmula de Lewis, utilizando los electrones de valencia. Después, buscamos el valor de electronegatividad de cada átomo, restamos los valores de electronegatividad y comparamos el resultado en la recta de electronegatividad. En la tabla izquierda superior tenemos la molécula entre sodio y cloro. Entonces, el valor de electronegatividad del sodio es 0,93. La electronegatividad del cloro es 3,16. La resta me da 2,23. Y entonces, miramos en la recta, 2,23 me daría que estaría en el campo del enlace iónico. Listo. Luego miramos la molécula de dióxido de carbono, monóxido de carbono.
Entonces miramos, me están preguntando cómo es el enlace entre el carbono y el oxígeno. Entonces miramos, electronegatividad del carbono 2,55, oxígeno 3,44, la resta me da 0,89. Entonces eso me permite afirmar que eso es un enlace covalente. Bien. La parte de abajo, pues, ¿cómo se solucionaría este problema de identificar si el enlace iónico covalente de fluoruro de litio? Entonces, busco la electronegatividad del litio, busco la electronegatividad del flúor, realizo la resta y comparo en la recta de electronegatividad. Entonces, vengo y comparo el resultado en la recta de electronegatividad. Esta es parte de la tarea que ustedes deben hacer. Bien. Les estoy presentando otra manera de reconocer los enlaces iónicos y covalentes. Entonces, como conclusión final de la clase, para reconocer si los enlaces iónicos son iónicos o covalentes, inicialmente usted debe dibujar los puntos de Lewis de cada átomo, formar la molécula de manera tal que se cumpla la ley del octeto y luego buscar la electronegatividad y con estos valores decir si el enlace iónico o covalente. Entonces, entre el óxido de bario, aquí me forman la fórmula de Lewis y cómo quedaría la molécula. Me presentan un modelo de esferas ahí para la molécula de cloruro de óxido de bario. La parte del cloruro de magnesio. Entonces, el magnesio reacciona con el cloro para formar el cloruro de magnesio. Si ustedes observan, aquí miramos la estructura de cómo hacer la estructura de Lewis. Estos dos enlaces son enlaces iónicos y ejemplos de enlaces covalentes. En la parte de derecha observamos el PCl3. Tenemos modelo de esferas en la parte superior de PCl3, del agua y del CO2. Luego tenemos la fórmula de Lewis del PCl3. Entonces, la pregunta sería, mirar cuántos electrones tiene el fósforo. Entonces, contamos todos los punticos que están alrededor del fósforo. 2, 4, 6, 8. Entonces, vemos que cumple la ley del octeto. ¿Cuántos electrones tiene cada cloro? Entonces, también los cuentan por pares. 2, 4, 6, 8. Entonces, tiene 8. Entonces, se cumple la ley del octeto. Entonces tenemos la fórmula de Lewis y cómo se representan los enlaces con la lineecita que indica el par de electrones y con los enlaces libres. ¿Listo? Entonces, con esta información que les he compartido, ustedes pueden realizar la guía de ejercicios. Bien. Bien. Listo, regresamos a la clase, vamos a la pantalla. Voy a dejar de compartir acá. Listo, bueno, chicos, entonces, de esta manera, entonces con esto que hemos... Voy a poner la grabación.